Hola, profesora Laura. Mi nombre es Carmen García Martínez. El presente video es para completar la actividad de reflexión de la unidad 3. Como lo comenta en la actividad, tengo que, una vez que revise el contenido, el material complementario y que termine las actividades de cada una de las unidades, pues debo de realizar este cuestionario. Ya previamente lo llené, ya contesté todas las preguntas, entonces ahorita prácticamente es hacer el resumen de las respuestas a cada una de ellas. En la primera me pregunta si puedo definir los conceptos de tráfico, tránsito y transporte y si comprendo su importancia y aplicación en la logística. La respuesta es sí. Sí, la comprendo. Ya anteriormente había escuchado los conceptos, había tenido la oportunidad de participar en algunas juntas donde se manejaban algunos cambios de procesos, algunas iniciativas para los clientes en la empresa donde trabajaba. Entonces, ya más o menos había escuchado hablar de ello. Sin embargo, había conceptos que no me quedaban muy claros, específicamente, y como lo comentan algunos ejemplos, la parte de, por ejemplo, el concepto de tránsito y tráfico. Pues sí, tiende uno mucho a confundirlos. Entonces, pues ahorita ya una vez revisados los conceptos como tal y habiendo hecho las actividades, pues me queda más claro y sobre todo con el enfoque a la logística, ¿no? Y de hecho, incluso gracias a eso me di cuenta que sí me gusta mucho la logística y que sí quiero orientar mi desarrollo futuro profesional específicamente en algunas ramas que ya más adelante le comentaré. La segunda pregunta menciona que si comprendo las ventajas y desventajas del outsourcing y el empleo de flota propia. La respuesta también es sí, sí lo comprendo. Para mí mucho va a depender del giro de la empresa y el producto que esta empresa maneje y sobre todo la inversión que tenga, porque no es lo mismo una empresa pequeña o mediana, manufacturera, que se encargue de enviar y de hacer cierta distribución a determinados clientes que estén en una región cercana a una empresa, por ejemplo, global, ¿no? Que ya tiene que importar y exportar materia prima o equipo y pues requiere una logística constante, diferente, ruteo y demás. Entonces yo creo que mucho va a depender del tipo de empresa y el tipo de giro y la inversión que ésta realice, ¿no? Como por ejemplo los casos que estuvimos viendo de Coca-Cola, algunos compañeros que compartieron información de Walmart, de Soriana, de algunas farmacéuticas. Entonces ahí es donde te das cuenta que en realidad dependiendo de lo que se trabaje, a lo que se quiera llegar, es lo que se puede manejar. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, comparo, ¿no? Walmart con una industria automotriz. Por ejemplo, ellos ya tienen flotas propias, sin embargo los giros son muy diferentes, pero al estar realizando ya trabajos o proyectos a nivel global o con suministro importante de alto impacto, pues obviamente necesitan tener incluso un área y un departamento que maneje estas flotas para poder dar el servicio y para poder eficientar costos y calidad. Entonces, pues, eso es lo que yo creo. La siguiente la siguiente pregunta es si considero que los temas de estudio de la unidad 1 tienen una aplicación útil en el trabajo que actualmente desempeño. Bueno, actualmente no estoy laborando. Sin embargo, sí me gustaría mucho que el siguiente trabajo también fuera en una empresa logística donde pudiera aplicar lo que estoy
aprendiendo, y enfocarme en ese sentido, si bien no para una posición, porque como tal mi perfil no es de tratar de buscar en los proyectos que esté trabajando el eficientar y el utilizar las metodologías que estoy aprendiendo aquí. Específicamente para la parte de ruteo. La parte de ruteo me llamó mucho la atención, todo el trabajo que se tiene que hacer y los conocimientos que uno debe de tener para poder hacer un diseño de rutas eficiente. La siguiente pregunta es si conozco las diferencias y funciones de los reguladores de flujo, es decir, la bodega, el almacén y los centros de distribución. La respuesta es sí, sí conozco la diferencia. Específicamente las bodegas son esas áreas en donde tú vas a tener un producto que no tiene una alta rotación, que no tiene mucho movimiento, que necesitas mantenerlo ahí, ya sea por su proceso o por el consumo que tiene. Los almacenes generalmente, bueno, lo que yo vi es que todas las empresas tienen almacenes. Mucho va a depender el diseño, depende de la empresa el diseño que se le dé, el manejo que se le dé y pues también los tamaños, ¿no? Porque al final no es lo mismo tener un almacén para, no sé, pues una tienda que suministra herramientas que un almacén para una empresa que suministra bienes de consumo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y también una vez que las empresas cambian, de cierta manera evolucionan sus cantidades de producción y que quizá no convenga esta parte de crecer en la zona que ya tienen, en el área que ya tienen, les convenga más tener un centro de distribución para poder diversificar e incluso pues manejar mayores cantidades de producto y eficientar localmente todo ese espacio que tienen. Entonces, lo que me he dado cuenta es que también los centros de distribución no necesariamente se llaman así. O sea, yo lo que vi es que para todas estas empresas que se dedican a hacer distribución de productos diversos como Walmart, Soriana, Costco, les llaman CEDIS, sí les llaman CEDIS. Pero, por ejemplo, las empresas manufactureras generalmente les dan otros nombres. Básicamente esa es la información que tengo para esta pregunta. La siguiente dice, después de comprender las actividades realizadas en el centro de distribución, identifica cuál o cuáles de ellas se realizan en la empresa en donde laboras o describe el caso de una empresa que aplique alguna de ellas. La empresa en donde trabajaba se dedicaba a la logística. Entonces, si bien yo como tal no participaba en esas funciones porque mi área es sistemas, tecnologías de información, sí, obviamente tuve la oportunidad de conocer el proceso. Entonces, de lo que se encargaba la empresa prácticamente era de recibir todos los materiales que venían, todos los materiales, las partes para producir que venían de los proveedores europeos. Entonces lo que hacían era recibirlas, almacenarlas y después suministrarlas hacia la planta de manufactura, de forma que se estuviera dosificando para que todo el inventario permaneciera en este centro de almacenaje y el inventario no estuviera directamente en la planta de manufactura. Entonces, prácticamente lo que hacía o las funciones que se hacían aquí, en esta empresa donde trabajaba, era hablando de centro de distribución, lo que hacía era recibir, o sea, es decir, consolidar, obviamente almacenar, desconsolidar, también hacía un proceso de envío por batches, proceso de envío a través del picking para todas las partes pequeñas y pues manejaba toda la parte de la transportación para enviar todas las partes a la planta.
La siguiente pregunta es, de los temas del estudio de la unidad 2, ¿cuáles consideras que fueron más complejos o difíciles de identificar en los casos de estudio y por qué? Para mí lo más difícil, no de identificar, sino de encontrar ejemplos, básicamente fue lo de la bodega, porque todos los ejemplos que encontré fueron haciendo referencia de las bodegas para viñedos. Todo era vinos. Entonces sentí que mis ejemplos todos fueron redundantes y repetitivos, porque mis compañeros mandaban lo mismo. Entonces no había manera, pero en realidad todos los temas no fueron complicados. Encontré mucha información y de empresas importantes, de empresas globales. La siguiente pregunta es si entiendo la importancia del diseño de las rutas de distribución para optimizar las actividades de tráfico y transporte. Sí entiendo la importancia, entiendo el impacto, tanto en costo como tiempo, como recursos e incluso como servicio. Una compañía sin un diseño de rutas eficiente simplemente no va a ser competitiva y va a tener fugas en cuanto a costo e incluso calidad. La siguiente pregunta es si considero que mediante el estudio de los temas de la unidad 3 y la elaboración de las actividades se ha proporcionado el desarrollo de nuevas habilidades aplicables a tus actividades laborales actuales. Como lo comento, pues no, a las actuales no, porque en entrada no trabajo y por otro lado soy de un área de sistemas. Sin embargo, sí puedo buscar la manera de conseguir softwares dedicados a mejorar procesos, ya sea de ruteos y de inventarios. La siguiente pregunta es si considero que mediante considero que logré desarrollar un método, un sistema de estudio que me permitió alcanzar las competencias diseñadas para cada unidad. Yo creo que el hecho de que esta materia me haya permitido conocer los procesos de empresas globales e incluso de la propia empresa donde yo estaba laborando, fue muy valioso. Yo creo que sí me permitió desarrollar a lo mejor no un método, pero una forma diferente de ver las cosas, porque podía leer los contenidos y al mismo tiempo buscar dónde los podía aplicar o buscar los ejemplos en vivo y no necesariamente perderme solo en las letras y en tratar de imaginarme cómo podían funcionar los conceptos. Y la última pregunta es si puedo identificar claramente oportunidades de mejora en mi método de aprendizaje para mejorar la forma en que desarrollo mis actividades académicas. Y yo creo que sí, el hecho de que me gustara tanto la materia me dio la oportunidad de darme cuenta que estaba haciendo las cosas mal, porque a veces empezaba las actividades sin leer todos los contenidos y por otro lado sin leer la rúbrica de evaluación. Entonces a veces hacía las actividades sin asegurarme de tener la certeza de qué era lo que se esperaba de mi actividad. Entonces, gracias a que me gustaron mucho los temas, me gustó mucho la materia, le dediqué tiempo y le puse más empeño a esto. Entonces, definitivamente creo que he mejorado la forma en que estoy aprendiendo. Y pues eso es todo. Agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho el soporte y pues mucho éxito, profesora. Espero verla en algún otro momento. Gracias.